Bueno, quiero decirles que esta clase es muy especial porque vamos a ver un tema muy complicado, un tema que no solamente se presenta como difícil en el examen, sino también en la práctica, cuando uno ya es abogado, como que tiene que tener ciertos recaudos y tiene que entenderlo bien para poder también ser un buen abogado. Para eso tenemos hoy a la abogada que ya ustedes conocen, Paula Tadei, que ella se dedica a estos temas. Ella es, creo que, una de las personas que más sabe de procesal público, porque además de todos los estudios que realiza y demás, trabaja en un estudio que se dedican a esto, y es el mejor estudio de Argentina que se dedica a esto. Así que, bueno, estamos muy orgullosos de Pau, y también decirles que es su última clase porque ella está con compromisos profesionales ya que no le permiten tener tanto tiempo. Por lo tanto, con esta clase estupenda que va a dar, la vamos a despedir a Pau y le vamos a agradecer por todo lo que ha hecho por todos nosotros durante todo este tiempo, y por darnos sus conocimientos de manera solidaria y voluntaria, que la verdad nos han servido un montonazo. Una genia, Pau, te agradecemos de corazón. Y bueno, Pau, cuando quieras empezar, yo voy a estar acá. Por favor, silencien sus micrófonos si se les llega a saltar para que estén ahí atentos. Muchas gracias y Pau, bienvenida. Gracias, Fede. Bueno, sí, una clase un tanto especial porque, como dijo Fede, la última acá en la academia, pero bueno, la última por ahora, capaz que más adelante obviamente armemos algo. Bueno, hoy vamos a ver recurso extraordinario federal. Voy a compartir pantalla, Fede, cuando comparta, porfis, decime si se ve. A ver. ¿Ahí se ve? Está cargando. Ahora sí, Pauli. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver el recurso extraordinario federal y como tema grande, y también el recurso per saltum y el recurso de queja por denegación de los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un tema re lindo, es bastante práctico, bastante dinámico, pero bueno, hay que también tener en cuenta un montón de cosas, porque el recurso extraordinario federal, como escrito en sí, también tiene muchos requisitos de forma, de sustancia, como vamos a ver ahora, que hacen a su procedencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la Corte nos pueda rechazar o admitir el recurso. Vamos a empezar recordando qué son los recursos. Como ustedes ya han visto en las materias que vimos a lo largo de todo el EFIP 1 y sobre todo en procesal, los recursos son los medios o remedios procesales, para la redundancia, que pone a disposición la ley para que, a las partes, para que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efecto. Ahora vamos a empezar de lleno con el recurso extraordinario federal. Cuando vean esas siglas REF, es que quiere decir recurso extraordinario federal. Por ahí se abrevia bastante así. Este recurso también es llamado, como les puso ahí, recurso de inconstitucionalidad, y a través de este recurso, las sentencias definitivas de los tribunales, ya sea locales o federales, locales de cada una de las provincias, que sean contrarias a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales que tengan jerarquía constitucional, pueden ser llevadas en grado de apelación o, en última instancia, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Para que la Corte, como órgano máximo del Poder Judicial de la Nación, revise esas sentencias y con ello controle la constitucionalidad de las mismas, es decir, que sean conforme a el ordenamiento constitucional del Estado argentino. ¿Cuáles son los fines de este recurso? Ahí se lo sinteticé, básicamente porque este recurso tiene como fin velar o garantizar la primacía del derecho federal respecto de las sentencias federales y proteger la supremacía de la Constitución y del resto del derecho federal. Es decir, que nos ayuda a garantizar lo que ya establece la Constitución Nacional en el artículo 31. Y a su vez ayuda también a uniformar la aplicación del derecho federal, es decir, que haya un mismo criterio en torno a la solución de las controversias y a dejar sin efecto sentencias arbitrarias, es decir, contrarias al ordenamiento constitucional. Ya vamos a ver más adelante qué quiere decir este requisito de sentencias arbitrarias.
¿Cómo está regulado el recurso extraordinario federal acá en Argentina? En primer lugar, tenemos como norma de base el artículo 256 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que nos remite a la Ley 48. La Ley 48 es clave que la tengan a mano para estudiar este tema. El artículo 14 de la Ley 48 establece que, cuáles son las cuestiones que van a dar lugar o que van a permitir que uno pueda interponer este recurso extraordinario federal. Como bien vemos ahí, la procedencia de este remedio procesal va a estar subordinada a determinados requisitos. Estos requisitos son impuestos por la doctrina, por la jurisprudencia, por la Ley 48, como les digo recién, y también por la acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, que para las normas que ustedes tienen que tener en cuenta, así como base a la hora de estudiar este tema, es Constitución, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ley 48 y acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ver, acá el artículo, los requisitos de fondo. Vamos a arrancar con los requisitos de fondo. Es muy importante cumplir con estos requisitos para que nos puedan admitir este recurso en esta última instancia judicial que nosotros tenemos cuando estamos debatiendo un pleito ante los tribunales. En primer lugar, que se trate de una cuestión federal y que esta cuestión federal sea decisiva para la solución del pleito. Los voy a mencionar acá como para tenerlos en la mente, pero después los vamos a ir viendo uno por uno. En segundo lugar, se tiene que tratar de una sentencia definitiva que haya sido dictada por el Tribunal Superior de la causa. Esa sentencia además tiene que ser contraria al derecho federal invocado por el recurrente, es decir, contraria a los al derecho constitucional, a los derechos previstos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, a las leyes federales del Congreso. La sentencia apelada, es decir, la sentencia que dicte este Tribunal Superior de la causa, tiene que causar un gravamen al recurrente, al quien va a interponer este recurso, y además tienen que subsistir estos requisitos a la hora de que la Corte vaya a resolver el pleito. Cuestión federal. Como vimos al principio, el requisito número 1 se tiene que tratar de una cuestión federal que sea decisiva para la solución del pleito. Este requisito, les puse ahí, está previsto en la acordada 4 del 2007 de la Corte, en las reglas 2I y 3E. Acá, a ver, como para guiarlos un poco, voy a... Yo tengo acá abierta la regla, la acordada, perdón, y acá ven que les aparece reglas para interposición del recurso extraordinario federal, 1, 2, con sus respectivos incisos, 3, 4, 5 y 6. ¿Bien? Esto es para que más o menos se ubiquen a la hora de ir viendo la norma. Está acordada, tan particular e importante en este tema. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones federales? Las cuestiones federales son los casos, las cuestiones que enumera el artículo 14 de esta ley 48, y que las podemos clasificar en cuestiones federales simples y en cuestiones federales complejas. Las cuestiones federales simples son las que tratan sobre, o sea, es cuando en un pleito está en debate la interpretación o la inteligencia de alguna de las cláusulas de la Constitución Nacional, de las leyes del Congreso o de los tratados internacionales. Y las cuestiones federales complejas son las que versan sobre conflictos entre una norma o un acto nacional o local con la Constitución Nacional. Es decir, las primeras son, como para que ustedes se queden en la cabeza con palabritas que sean claves a la hora de recordar, que les pueda ser fácil recordar esta clasificación: cuestiones federales simples, interpretación de las normas constitucionales y federales, y cuestiones federales complejas es cuando hay
una incongruencia, un conflicto entre una norma o acto, ya sea nacional o local, y la Constitución. Además, estas cuestiones tienen que ser cuestiones de derecho. Las de hecho quedan excluidas, como les puse ahí. Hay una excepción, en los casos de sentencias arbitrarias. Es decir, cuando la sentencia sobre los hechos lleva a la frustración del derecho federal invocado. En otras palabras, se va a admitir este recurso extraordinario federal cuando la sentencia que dicte el superior tribunal de la causa del proceso sea arbitraria. Esta cuestión federal tiene que además tener una relación directa e inmediata con la materia del pronunciamiento. Lo que sucede cuando la cuestión federal es decisiva para la solución del pleito. Y además, el planteamiento de esta cuestión federal tiene que ser oportuno y conciso. Oportuno, porque tiene que plantearse desde el escrito de la demanda o de la contestación de demanda a lo largo de todo el proceso, en todas las instancias, en todos los escritos que las partes presenten tienen que poner en un capitulito la cuestión federal. Es decir, los derechos constitucionales, las garantías constitucionales que se ven afectadas de resolver de manera contraria a la solicitada por quien presenta ese escrito. Y además, el planteamiento de esa cuestión federal, además de ser oportuno, tiene que ser conciso. Es decir, se tiene que mencionar concretamente cuál es el derecho federal que se considera que en ese caso se está desconociendo. Este planteamiento, como bien les dije, de esta cuestión federal tiene que mantenerse en todas las instancias. Segundo requisito. Antes de pasar al segundo requisito, vamos a ver lo que sería la procedencia del recurso extraordinario federal cuando medie una sentencia arbitraria. Hay dos tipos de arbitrariedad, les puse ahí. La arbitrariedad normativa y la arbitrariedad fáctica. La arbitrariedad normativa se da cuando las sentencias son infundadas o insuficientemente fundadas. Podemos ver en el Código Procesal Civil y Comercial que uno de los deberes del juez es motivar la sentencia, motivar toda decisión que tome en los procesos, con lo cual, si no está debidamente motivada o fundada, es una causal de sentencia arbitraria, ergo de procedencia del REF. Además, las sentencias que van en contra de la ley aplicable, las sentencias que se basan en normas inexactas, las que se basan en la mera voluntad de los jueces, las que desconocen o se apartan del derecho aplicable cuando aplican una ley pertinente, o las que efectivizan la ley no vigente para el caso. Y la arbitrariedad fáctica son aquellas sentencias en donde se prescinde de pruebas o de las constancias que las partes van ofreciendo e invocando durante la causa, en las distintas instancias, las sentencias que se dictan en oposición a esas pruebas, las sentencias basadas en pruebas inexistentes o que no hayan sido incorporadas de manera legal al proceso, y las sentencias dictadas en procesos que arbitrariamente omiten la averiguación de los hechos. Como ven, la arbitrariedad normativa tiene que ver mucho con la ley aplicable, la norma aplicable al caso, y la manera en la que el juez resuelve, y la arbitrariedad fáctica tiene que ver más con la valoración que el juez hace de los hechos y de todas las pruebas y constancias que se hayan aportado durante todo el proceso que sustentan las pretensiones de las distintas partes. Además tenemos el recurso extraordinario federal por gravedad institucional. Este lo vamos a ver cuando veamos el per saltum, después vuelvo a pero es importante que sepan que también tenemos este caso en el cual procede el recurso extraordinario federal. El segundo requisito es una sentencia definitiva del Tribunal Superior de la causa. Ahí les puse de dónde surge el requisito, tanto de la Ley 48 como de la Acordada 4 del 2007, y les puse qué se entiende por sentencia definitiva y qué se entiende por Tribunal Superior. Sentencia definitiva
son aquellas que ponen fin al pleito o impiden su continuación, y hay que tener en cuenta que la Corte ha equiparado a este tipo de sentencias definitivas las resoluciones que causen gravamen irreparable. Ahí les puse entre paréntesis los fallos de la Corte Suprema que sostienen esto. Y Tribunal Superior es aquel cuyo fallo sobre la cuestión federal no puede ser revisado en una instancia superior, en el orden local, ¿sí? Entonces, lo único que queda posible es la apelación ante la Corte Suprema. Generalmente, este Tribunal Superior es el más alto de la provincia, pero a veces esto no coincide. Entonces puede suceder que el Tribunal Superior sea, por ejemplo, un juzgado inferior, si de acuerdo con la organización judicial de la provincia, el fallo de ese juzgado inferior no puede ser revisado por otro tribunal. Y cuando hablamos de tribunal, ya tenemos previsto, o sea, se da por sentado que se han dado otras 3 cuestiones elementales, como por ejemplo, que el tribunal que ha actuado es un tribunal de justicia, es decir, alguno de los órganos permanentes del Poder Judicial de la Nación o de las provincias, que ha existido un juicio, es decir, un proceso, y acá la Corte tiene dicho que juicio, proceso, es todo asunto susceptible o que puede ser llevado ante los tribunales de justicia mediante alguno de los procedimientos establecidos por la ley. Y además que se ha tratado de una cuestión justiciable, es decir, todas las cuestiones que puedan ser decididas por los jueces en el ejercicio de su específica función jurisdiccional. No son cuestiones justiciables, por ejemplo, las que sean ajenas a la función de los jueces y representen un ejercicio de las funciones privativas de los otros órganos del Estado. Por ejemplo, las resoluciones de, no sé, de una universidad o de las facultades en el orden administrativo o disciplinario de esas mismas universidades o facultades. Además, esa sentencia que se impugna mediante este recurso tiene que ser contraria al derecho federal invocado por el recurrente. Es decir, que sea contraria, que la decisión que haya tomado el juez vaya en contra del derecho fundado en la Constitución Nacional o en una ley federal. Y que con ello, consecuentemente, altere el orden de primacía que establece el artículo 31 de la Constitución, que, bueno, todo el tema de supremacía ya lo vimos en la parte de constitucional, pero ven cómo se linkean todos los temas de todas las materias, con lo cual es bueno tener toda la parte de constitucional también a la hora de ver este tema bastante fresca. No, esta exigencia, este requisito, está prevista en la regla 3, inciso A, de la acordada 4 de la Corte. Bien, por eso les digo que siempre es bueno tener a mano estas 2 normas, porque estas 2 normas nos van a guiar a la hora de ver si procede o no interponer este recurso, y si procede, ver cómo lo tenemos que presentar, cuáles son las formas, qué es lo que tenemos que, cómo tiene que ser el escrito, qué es lo que tenemos que poner en el escrito, cuándo lo tenemos que interponer, ante qué juzgado lo tenemos que interponer, etc. Además, esa sentencia que estemos recurriendo mediante este recurso tiene que causar un gravamen. Este gravamen tiene que ser personal, actual, concreto, y que no haya derivado de la actuación del recurrente. Es decir, que todos aquellos agravios potenciales, hipotéticos, conjeturales, no van a ser suficientes para sustentar el recurso. Y por último, la subsistencia de estos requisitos. Es decir, que todos estos requisitos tienen que estar presentes, subsistir, al momento en el que la Corte tenga que dictar sentencia, porque si la situación del quien presenta el recurso, del quien interpone el recurso, cambia antes de que la Corte tenga que decidir, la realidad es que no va a ser necesaria la actuación de este órgano superior. Vamos ahora a los requisitos de forma.
Los requisitos de forma son muy importantes en este escrito, porque si no se cumple con uno de ellos, chau, la Corte nos deniega el recurso que nosotros interpongamos. Así que siempre es muy importante poder cumplir con todos estos. En primer lugar, como ya vimos antes, el planteamiento oportuno y concreto de la cuestión federal. Es decir, que tiene que hacerse en los escritos iniciales de demanda y de contestación de demanda, como bien les dije, es agregar un capítulo que haga referencia a esta cuestión, y además concreto, mencionándose concretamente cuál es el derecho federal que se encuentra afectado en el caso. Segundo, tiene que interponerse y fundarse por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución recurrida en un plazo de 10 días contados a partir de la notificación. Es decir, el Tribunal Superior, por ejemplo, de la provincia de San Juan, dicta una sentencia que va en contra de lo que yo venía pidiendo en ese proceso, bueno, yo tengo que presentar ante ese mismo juez el recurso extraordinario federal con todos sus requisitos, que tiene que ser tener una carátula y además todo el escrito, en donde en el mismo escrito voy a plantear todos los fundamentos, los agravios, y ese escrito tiene que ser presentado dentro de los 10 días contados a partir de la notificación de la sentencia de ese tribunal, de ese juez de San Juan. Esto está previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y acá les puse, para no copiarles y que sea un choclo la diapositiva, les puse que los requisitos de forma están previstos en la Acordada 4 del 2007, en las reglas 1 y 2. Y para eso, vamos a verlos rápidamente. Acá tenemos. En primer lugar, tiene que tener una carátula, en una hoja aparte. No sé si ustedes han visto en el PJN, si han tenido la oportunidad de consultar alguna causa alguna vez en el sistema del Poder Judicial de la Nación. Cuando ustedes presentan los escritos, aparece que el nombre de cada uno de los escritos y la fecha y el momento en el que se lo presenta. Bueno, primero se tiene que presentar la carátula, en una hoja aparte. Y luego recién presentan el escrito con todos los fundamentos del recurso extraordinario federal. Esa carátula ya está preestablecida, tiene como unos boxes en donde ustedes van a tener que ir completando. Es una carátula que también por acordada ya ha sido preestablecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se tiene que completar todos los casilleros que están previstos en esa carátula para después presentar el recurso. Ahí en el inciso 2 se mencionan todos los datos que se tienen que colocar en esa carátula, y luego establece en el articulito 3 cuáles son los requisitos que tiene que llevar el escrito en sí mismo. Ahí vemos que se tiene que demostrar que la decisión apelada proviene del Superior Tribunal de la causa, que tiene que haber un relato claro, preciso de todas las circunstancias, bueno, todo lo que venimos viendo. Además, está por acá, el escrito no puede tener más de 40 páginas, en cada página tienen que haber 26 renglones, ni uno más ni uno menos. Hay en una acordada en donde dice qué tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, bueno, son toda una serie de cuestiones formales que se tienen que tener en cuenta a la hora de plantear este recurso. Esperen que vuelva al PowerPoint. Ahí está. ¿Y cuál es el trámite para interponer este recurso? En primer lugar, me van a notificar de la resolución. El día posterior a esa notificación, va a empezar a correr el plazo de 10 días del cual les hablé antes, y voy a poder interponer este recurso extraordinario. De este recurso extraordinario, de la presentación que yo haga, se va a correr traslado a la otra parte por 10 días más. Dentro de esos 10 días, la otra parte va a poder
plantear las consideraciones que estimen pertinentes o no hacerlo, llamarse al silencio, y una vez que vence ese plazo, el tribunal va a decidir si va a admitir o a rechazar el recurso. Tengamos en cuenta que este tribunal es el mismo tribunal que dictó la resolución que yo estoy recurriendo estoy impugnando mediante este recurso. Si el tribunal deniega el recurso extraordinario federal, yo puedo interponer ante la Corte Suprema un recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado, que lo vamos a ver a continuación. Y como les puse ahí, hay que depositar a la orden de la Corte 100.000 pesos, hoy en día. Ese monto va variando a lo largo de los años, y la Corte, a través de sus acordadas, va estipulando qué monto es el que procede depositar en caso de que se quiera interponer un recurso de queja. Y si el tribunal que dictó la resolución concede el recurso extraordinario, el expediente se manda a la Corte Suprema en un plazo de 5 días, y la Corte puede hacer dos cosas: confirmar la resolución que yo estoy impugnando o revocarla. Si la confirma, listo, la sentencia recurrida va a quedar ya firme y voy a tener que cumplir con lo que el juez haya dictado y ordenado en su momento. Ahora, si la revoca, tiene dos opciones. Puede hacer una declaración sobre el punto que se haya estado debatiendo y devolver la causa al juzgado, al tribunal inferior, para que juzgue de nuevo, para que emita una sentencia nueva, o directamente puede resolver la cuestión, es decir, sobre el fondo del asunto, y esa es la sentencia que se va a imponer y a ejecutar en el caso. Vamos ahora al recurso extraordinario per saltum. El recurso extraordinario per saltum, como les puse ahí, fue incorporado por la Ley 26.790 al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En el Código está previsto en los artículos 257 bis y 257 ter. Normalmente, una causa tramita ante un juez de primera instancia que dicta sentencia. Luego puede haber una segunda instancia mediante el recurso de apelación, donde una cámara de apelaciones va a revocar o a confirmar la sentencia de primera instancia. Y por último puede existir una tercera instancia entre comillas, extraordinaria, para reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, mediante esta incorporación, mediante este instituto, se previó que si se tiene una sentencia de una primera instancia, de un juzgado de primera instancia, se puede evitar o saltear la instancia de la Cámara, es decir, la segunda instancia, e ir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siempre que se trate, ojo, no es cuando a mí se me plazca, sino siempre que se trate de una causa de competencia federal que implique dos cosas: notoria gravedad institucional y que la cuestión que se está debatiendo en esa causa necesite de una solución definitiva y expedita, es decir, rápida. Por ejemplo, en el caso de los amparos. ¿Qué se entiende por gravedad institucional? Un poco lo que había puesto en la diapositiva más arriba. Por gravedad institucional entendemos que son las cuestiones que exceden el mero interés de las partes que están en el proceso y que afecta al interés de la comunidad, de manera tal que su trascendencia hace que queden comprendidas en este tipo de instituto, el de la gravedad institucional, porque se estaría afectando las instituciones básicas del sistema republicano del gobierno, o los principios y garantías consagrados por la Constitución y por los tratados internacionales. Y procede en caso de las sentencias definitivas de primera instancia o de resoluciones equiparables a ese tipo de sentencias. O sea, que también procede ante medidas cautelares, de las sentencias que resuelvan sobre medidas cautelares. No procede este recurso en las causas de materia penal, eso hay que tenerlo también en cuenta.
Ahí yo les puse una manera de clasificar este tipo de gravedad institucional, que puede ser mínima o máxima. Mínima es cuando se tiene en cuenta el interés que está en pugna, que excede el de las partes y afecta el de la comunidad entera, y máxima cuando ya hay un menoscabo, una afectación a las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno. Y como ya les dije, este recurso extraordinario per saltum está previsto en el Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 257 bis y 257 ter. ¿Cuál es el trámite de este recurso? Bueno, a mí me van a, perdón que no les puse ahí, pero primero me van a notificar de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Una vez que me notifican, yo tengo 10 días para interponer este recurso extraordinario per saltum ante directamente la Corte, mediante un escrito, en donde también yo en ese escrito ya voy a exponer todos los agravios, y de ese escrito se va a correr traslado a la otra parte por el plazo de 5 días. Acá vemos que se achican un poco los plazos en comparación al trámite del recurso extraordinario federal. La otra parte va a tener 5 días para emitir las consideraciones que estime pertinentes, o si no lo hace, la Corte directamente va a poder decidir si rechaza o admite el recurso. Si la Corte rechaza el recurso, es porque faltan los requisitos de su procedencia. En este caso, la causa va a seguir su curso, es decir, después de la primera instancia yo voy a tener que interponer el recurso de apelación y va a tener que ir a segunda instancia, y eventualmente si la sentencia de la segunda instancia no es favorable, voy a tener que interponer el recurso extraordinario federal. Pero si la Corte admite este recurso per saltum, se va a dar traslado a la otra parte, y la admisión que haga la Corte de este recurso va a tener efectos suspensivos, es decir, que la sentencia de primera instancia no va a poder ser ejecutada hasta tanto la Corte resuelva este recurso. Además, si la Corte lo necesita para poder fallar y para poder decidir de una manera mejor, va a poder pedirle al juzgado de primera instancia que le remita, es decir, que le dé todo el expediente de manera urgente para que ella pueda tener todas las constancias de hecho y derecho que necesite para poder resolver. Y por último vamos al recurso de queja por denegación de los recursos ante la Corte. Ya vimos que cuando yo interpongo un recurso extraordinario federal, el tribunal que emite la resolución que yo estoy impugnando puede admitir o denegar ese recurso. Cuando la deniega, yo tengo la opción de directamente interponer un recurso de queja ante la Corte, porque el tribunal inferior no me admitió el recurso extraordinario federal que yo interpuse. Esta queja, como les puse acá, se presenta directamente ante la Corte, se funda, es decir, se plantean en ese mismo escrito todos los fundamentos, los agravios que considero que están afectando a mi parte, dentro de los 5 días, de notificada la resolución del tribunal que me deniega el recurso extraordinario. ¿En qué casos puede un tribunal rechazar, o sea, la Corte puede rechazarme la queja? Bueno, están previstos en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que son 2, por falta del agravio federal suficiente, o cuando las cuestiones planteadas sean insustanciales o carentes de trascendencia. Como bien les mencioné anteriormente, cuando yo quiero interponer un recurso de queja ante la Corte, tengo que hacer un depósito. Actualmente ese depósito es de 100.000 pesos, y si yo no cumplo con ese depósito o lo hago en forma parcial, la Corte me va a notificar a mí para que cumpla en su totalidad en el término de 5 días. Si la Corte admite mi recurso de queja, ese depósito de 100.000 pesos me lo devuelve. Ahora, si la Corte rechaza el recurso de queja, el recurso de queja, ese depósito se pierde y, en teoría,
esa plata va a estar destinada a las bibliotecas de los tribunales nacionales. La acordada, que ya les mencioné, la acordada 4 del 2007, establece cuáles son los requisitos para interponer ese recurso de queja. Bueno, es parecido al recurso extraordinario federal, solo que no puede ser mayor, el escrito no puede ser mayor a 10 páginas, no puede tener más de 10 páginas, tiene que tener también 26 renglones y, bueno, con letra tamaño legible. Además también tiene que contener la carátula, parecida, va igual al recurso extraordinario federal, en una hoja aparte, en donde se van a tener que consignar los distintos datos que están previstos en el artículo 2, que ya vimos, y en el escrito en donde yo exprese los fundamentos, se tienen que exponer de manera fundada, concreta, razonada, independientemente que den sustento a la resolución denegatoria. Ese escrito va a tener esa única finalidad y no puede introducirse, es decir, plantearse cuestiones que no hayan sido planteadas en el recurso extraordinario. Tiene que estar todo coherentemente concatenado. Además, ese escrito tiene que estar acompañado de distintas copias, como por ejemplo, acá están bien identificadas, que son, yo tengo que interponer el escrito de queja con una copia de la decisión que impugno, es decir, la decisión que me deniega el recurso extraordinario federal, el escrito de interposición del recurso extraordinario federal, el escrito de contestación de traslado, si la otra parte hizo alguna consideración respecto del escrito del recurso extraordinario federal, y la resolución denegatoria de ese recurso extraordinario federal. Además, estas copias que yo agregué, es decir, todas estas actuaciones procesales, no van a poder suplirse los defectos de fundamentación en que yo como apelante haya incurrido al interponer el recurso extraordinario. Es decir, que yo en el recurso de queja únicamente puedo plantear los fundamentos que ya planteé en el escrito de recurso extraordinario federal. No puedo agregar más de los que están ahí. Y por último, les traje un casito que es para que identifiquen a ver si procede o no la interposición de un recurso extraordinario federal, en el que dice: Juan, que es abogado del Fuero de Familia, tuvo un accidente el día 22 de diciembre del 2020 en Pilar, provincia de Buenos Aires. El mismo acudió a su amigo, abogado especialista en daños, doctor Luis Santos, quien presentó la demanda el primer día hábil del mes de febrero. Como Juan es letrado, decidió tomar vista del expediente una vez trabada la litis, y advirtió que Luis omitió hacer la reserva del caso federal, motivo por el cual le avisa a su colega de ese error, y este le responde que en un simple accidente de tránsito, una demanda no necesita tal recaudo. Una vez que termina el proceso y que se dicta sentencia, siendo esta sentencia desfavorable, y atento a que el juez no cumplió con el principio básico de congruencia entre lo peticionado por las partes y el resultado final del fallo, Juan decide recurrir primero en la Cámara de Apelaciones y ante el fallo desfavorable de la Cámara ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en donde también obtuvo una resolución adversa. Ante tal circunstancia y considerando la arbitrariedad de la sentencia dictada en su causa, decide ir en recurso extraordinario federal ante la Corte. ¿Se dan los requisitos para que Juan pueda plantear este recurso extraordinario federal? Si quieren pueden responder por el chat la primera pregunta y yo se la leo a Pauli en voz alta para después ir a la segunda, ¿sí? Anímense a responder, no hay ningún problema si se equivocan o lo que sea. La idea es que se confundan ahora o que acierten ahora, ¿sí? Para que después vayan al examen ya con estos conceptos sabidos y entendidos. Juli dice que no. Perfecto. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito que estaría faltando para que Juan pueda interponer ese recurso extraordinario federal? Juli dice que sea federal. Bueno, que sea federal es algo muy general. Lo que en este requisito está faltando es lo que mencionamos a lo largo de la clase, que es que
las partes tienen que, en todas las instancias, poner en sus escritos cuál es la cuestión federal que está siendo agraviada, afectada en ese proceso. Es decir, en todos los escritos, sobre todo en los escritos de inicio de demanda y de contestación de demanda, se tiene que poner en un capítulo la reserva del caso federal, o sea, cuál es la cuestión federal que está inmersa en el proceso. Entonces, como el amigo de Juan, en este caso, no hizo eso, no puso en el escrito de demanda este capítulo, es decir, no especificó de manera concreta cuáles eran los derechos federales, los derechos previstos en la Constitución y en las leyes federales que se veían afectados, eso hace que, ante la decisión desfavorable del Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires, Juan no pueda interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no mantuvo la reserva del caso federal durante todas las instancias del proceso. No hizo esa reserva que está estipulada legalmente como un requisito para que eventualmente proceda a interponer este tipo de recursos. ¿Se entendió? Y ahí justo habían comentado eso por el chat, así que parece que sí se entendió. Y me alegro mucho Genial. que se haya entendido. Genial, buenísimo. ¿Hay alguna duda de todo lo que vimos, de los tipos de recursos que vimos, de los requisitos, del trámite? ¿Alguna duda de todo lo que vimos hasta acá? Es muy importante que sepan esto, no solamente para el examen, sino para el desempeño profesional. En el examen generalmente lo que más preguntan son los requisitos, concepto y los requisitos, entonces, y explicados los requisitos. Pero en la vida profesional se van a topar muchas veces con esto, por lo tanto, la verdad que es muy importante que lo sepan. Todo anotado, dice sí, muy claro, sí, parece que se ha entendido todo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, cualquier cosa pueden escribir ahí al Instagram de Estudiantes Digitales, @estudiantesdigitales, y bueno, espero que nada, que tengan. ¿Cómo dejo de compartir acá, contra la fe? Arriba dice parar de compartir.